¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. ¿Están viendo la pantalla o no? No, profe. No, profe, no se ve nada. Ay, doctor, no solamente se ven los participantes. Voy a ver si puedo. Un cachito. Ahí estamos. ¿La ven a la pantalla? Sí, profe, ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, les pido disculpas. ¿Ustedes me ven a mí o ven la pantalla solamente? No, solamente la pantalla. Bueno, la clase vamos a hablar sobre tórax y en general las patologías pleurales, que son las que habitualmente llegan a la guardia con un paciente con un síndrome torácico agudo o un síndrome pleural agudo. Todo lo que ocupa el espacio que es hasta el momento virtual de la pleura, entre la pleura parietal y visceral, y que lo transforma en patología hacia aire, líquido, pus, sangre, se transforma en una patología quirúrgica que en general puede ser manejada por un cirujano general también, o un cirujano de la emergencia. Son las patologías del espacio pleural. ¿Qué es el espacio pleural? En general es la puerta de entrada y salida de la verdadera llave de la cirugía torácica. El espacio pleural está delimitado entre las dos hojas pleurales, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Es un espacio virtual que se transforma en real cuando justamente está ocupado. Como descripción anatómica, son serosas derivadas del mesodermo. Está la hoja parietal, como dije, bien adherida a la pared torácica, a la cara interna de las costillas y de los músculos, y la hoja visceral íntimamente adherida al parénquima pulmonar, le forma como una capa, que si se rompe esta, obviamente el parénquima pulmonar pierde aire. La irrigación de la pleura parietal es del sistema arterial sistémico, y de la visceral es mixto, tanto sistémica como de la circulación menor, que es la circulación pulmonar. Los linfáticos de la pleura parietal, de los 8 o 9 últimos espacios, drenan en las cisternas de Pequet, y la parte superior drenan al callado de la vena yugular y de la mamaria, y también a la parte de las paravertebrales, a la pared posterior, la parte posterior de las venas posteriores. Los linfáticos de la vena visceral, o sea, perdón, de la pleura visceral, drenan junto a los linfáticos pulmonares, es decir, del pedículo pulmonar. ¿Por qué la información de los linfáticos? Porque muchas de las patologías se deben a derrames pleurales, y vos cuando tenés un derrame pleural tenés que ver si es un exudado o un trasudado. Para ver si es un exudado o un trasudado se hace una punción pleural. Por semiología se identifica el espacio. ¿Ven mis manos? No, ¿no? Ven la pantalla nada más. O estoy con la tablet, estoy en el Consejo Federal de Salud en Mar del Plata, imagínense, así que, bueno, lo único que veo es la pantalla mía. ¿Me ven a mí o ven la pantalla solamente? No, No, solamente la pantalla, profe. Bueno, sigamos.
La composición normal del líquido pleural es un volumen de 0,2 a 0,5 mililitros por kilo de peso corporal, con la presencia de proteína de 10 a 20 gramos por litro. Albúmina es el 50 al 70% de lo que normalmente se encuentra en el plasma. Es decir, que ustedes tienen, si tienen, por ejemplo, 2 a 4 miligramos por ciento en plasma, la mitad sería, o el 70% de esta proporción podría estar en el espacio pleural. Más de eso implicaría un proceso inflamatorio o un exudado. Glucosa similar a la plasmática, células que no sean más de 4.500 células por milímetro cúbico, en general los linfocitos, y el pH parecido al plasma, 7,38. Cuando se trata de que algunos de estos elementos estén alterados, justamente estamos hablando de exudados o de trasudados. Trasudado es parecido al plasma, nada más que va a aumentar el volumen. Cuando hay aumento de proteína a expensa de albúmina, baja la glucosa, aumenta la célula, o el pH, por ejemplo, es más ácido, hablamos de exudado y probablemente de empiema pleural. ¿Por qué? Porque se habla del cuadro infeccioso. En general, se da cuando hay derrame pleural para neumónicos y terminan complicándose con empiemas. Cuanto a la fisiología de las presiones, el espacio pleural tiene una presión de menos 4 a menos 8 centímetros de agua o milímetros de mercurio. Esa presión negativa hace que el parénquima pulmonar se expanda, ¿estamos? Y se positiviza con el efecto de la tos, el estornudo, maniobra desbalsada. Es decir, que se hace menos negativa que la que ustedes están viendo. De hecho, estas maniobras hacen que se expanda también el parénquima pulmonar. Y cuando la cavidad pleural pierde la presión negativa, hay que restituirla a sus valores normales. O sea, ¿por qué? Porque la presión negativa perdida hace que el pulmón se colapse. ¿Qué hacemos como un cirujano y qué hace un cirujano de tórax? Es drenar la pleura, drenar la cavidad pleural para sacar ese componente extra, sea aire, sea líquido, sea sangre, para poder expandir nuevamente el pulmón, porque ustedes saben que un pulmón que está colapsado trae problemas respiratorios, una insuficiencia respiratoria. Y esa insuficiencia respiratoria es gradual y se altera según el grado de colapso pulmonar. Es decir, cuanto más esté colapsado el pulmón, es peor el cuadro respiratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se consigue drenar la pleura? Y si son derrames que son manejables, se hace a través de punciones pleurales. ¿Cómo se hace la punción pleural? Se hace con una aguja larga, con un sistema de desinfectamos, con una jeringa estéril, guantes. Se hace en la parte posterior en general, o sea, por la región posterior, se hace la percusión, se ve dónde está el nivel de matidez, 1 o 2 dedos por debajo, por el borde superior de la costilla se punza aspirando hasta sacar el líquido. Y ahí se toma muestra para analizar. Esa muestra, tenemos que tomar 3 tipos de muestra. Una va al laboratorio para el análisis físico-químico, la otra va para bacteriología, para hacer cultivo e identificación de gérmenes y antibiograma, y la tercera muestra, en caso de necesidad, va a ir a anatomía patológica, por ejemplo, para identificar células neoplásicas. ¿Por qué se pierde la presión negativa? Por la apertura del tórax por algún tratamiento. Por ejemplo, cuando vos lo operás o haces una punción biopsia, perdés la negatividad de la pleura. O porque genera o hay algunos cambios en el espacio pleural debido a un neumotórax por perforación o por se lesiona el parénquima pulmonar, o porque una bulla o se rompe y pierde el aire, que el aire que entra por vía aérea, ¿no? O un proceso inflamatorio que genera derrame, o un lemotórax que en general son de origen traumático. ¿Cómo vamos a recomponer también la negatividad con el drenaje pleural? Se hace a través de la conexión de un tubo
que se coloca, ¿ustedes ven el dibujo? Sí, doctor. Profe. Sí, sí. Bueno, este es el tórax. Si nosotros tenemos un derrame pleural, se coloca un tubo, un tubo de drenaje. Acá lo vamos a hacer mejor, ténganme paciencia. A ver. No. Vamos a dibujar por acá. Si yo, por ejemplo, le coloco el drenaje, ya les voy a decir cómo. Ese drenaje, en su extremo proximal, está conectado en el espacio pleural. Y ese extremo distal que sale por la piel va conectado acá, a esta campana bitubulada, que es la campana de Bullock, que ustedes ven que tiene agua. O sea, este tubo larguito está bajo agua, bajo trampa de agua, que se llama. ¿Por qué? Porque acá lo genera vacío y va a generar una presión negativa de salida del líquido, el aire, va a salir hacia el tubo, hacia esta campana. Esta es una campana cerrada, acá está cerrada. Y este tubo más pequeñito sirve para que la presión que se genera dentro, claro, vos tenés la presión del aire, del líquido acá, y si le pones más presión porque viene o líquido o aire desde la cavidad pleural, tiene que desagotarse por algún lado, entonces esto sale por este pequeño tubo que está sin conectarse al agua. Es más, si vos querés generar cierto nivel de salida de presión desde el tórax y que salga por acá, vos a este tubito chiquito lo llevas y lo conectas a un sistema de aspiración continua que le da presión negativa, o sea, chupa, y al chupar, obviamente, va a generar un nivel de unidirección de drenaje. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un neumotórax, vos le colocaste el tubo de drenaje, lo conectas ahí y burbujea acá. Estamos burbujea. Pero no se expande nunca el pulmón. En un segundo episodio, vos lo que haces, segunda propuesta terapéutica, a la misma campana vos la conectás con otro tubo largo que va a un sistema de aspiración que está a la cabecera del paciente, y esto va a dar más presión negativa, va a chupar, de tal manera que va a terminar saliendo lo que queda, lo que resta, que no puede sacar solamente la campana de Bullock, y lo va a hacer este sistema de aspiración continua. ¿Tá? Si es suficiente con que vos le coloques el tubo y se drena completamente, no hace falta conectar. Serviría solamente para equilibrar las presiones dentro de la cámara. ¿Ven? ¿Ven cómo es cortito esto? Entonces acá va el tubo largo, que sale del tórax, está conectado, está multiperforado. Acá puede drenar aire o líquido. Si drena aire va a burbujear, va a hacer burbujas, hasta que vos lo expandas. ¿Cómo te vas a dar cuenta que se expandió? Le haces una radiografía de tórax. Si no expandió, lo conectas acá a otra tubuladora que va a un sistema de aspiración continua que está en la cabecera del paciente. ¿Entendieron? Para lograr la expansión pulmonar se debe crear en la cavidad una presión negativa, como existe en las circunstancias normales. Para ello es suficiente conectar el sistema de tubo de drenaje a un frasco bajo agua. Pero si no lo puede hacer, como les dije, lo conectan a este sistema de aspiración. Ese drenaje pleural es un tubo de polivinilo tipo K225, 227, que es el tamaño del tubo, del diámetro, que normalmente es de 8 o 9 milímetros de diámetro, o sea, gruesito, bastante doloroso. Se puede introducir con una pinza o con un trocar. Un trocar es como un cañito que se introduce con anestesia local. En general lo colocamos en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular anterior y media, ahí al costado, si ustedes se palpan, entre la línea axilar anterior y media. Entre esos dos líneas
líneas, cuarto, quinto espacio intercostal que está a la altura de la tetilla. Palpamos el espacio intercostal por el borde superior de la costilla inferior, porque por el borde inferior van los vasos intercostales, arteria, vena y nervio intercostal. Entonces, debo entrar por el borde superior de la costilla inferior del espacio que yo estoy palpando, hago un abón o una anestesia local con lidocaína, un pincho, piel, músculo, abro con el bisturí, con una pinza voy disecando los músculos, meto el dedito dentro de la cavidad pleural, si hay aire voy a sentir que sale aire a presión, y meto el dedo para hacer una suerte de liberación de algunas bridas que puede haber. Y después con una pinza coloco el drenaje. Ese drenaje que está cerrado de su extremo distal hasta que lo conecto a este tubo que está acá. ¿Estamos? Ahí, lo termino de conectar y ahí abro el sistema para que drene todo lo que tenga que drenar. Y a la piel le hago un punto y lo fijo al drenaje para que no se salga, ¿está? Es importante que estemos vigilando permanentemente el funcionamiento del drenaje porque cualquier cambio de presiones va a hacer que altere también la función respiratoria del paciente. Es decir, si el drenaje no está funcionando y el pulmón no expande, evidentemente el paciente va a tener un problema de insuficiencia respiratoria o va a bajar su oximetría, ¿no? Va a seguir disneico. Y si tiene sangre no vamos a saber si sigue sangrando o no. Es decir, tenemos que asegurarnos permanentemente que el sistema funcione. Verificar la longitud del tubo, que no nos quede un tubo corto pero tampoco largo. Normalmente el tubo tiene que tener 1,25 m, el paciente tiene que estar por encima y la campana de Goulot por debajo, es decir, el paciente acostado, la campana en el piso, con un declive justamente para que drene, ¿no? Si hay mucho movimiento del paciente, lo que podemos hacer es clampearlo, cerrarlo. Ahora me dicen que no hace falta, que no lo están haciendo. ¿Y cómo vos vas a controlar el hecho de que fue efectivo el drenaje? A través de la realización de una radiografía. ¿Estamos? Es una radiografía de control, me va diciendo si el pulmón se expandió ante una motora o si drenamos el líquido o la sangre ante una situación como de un derrame pleural. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Estamos? Ahí veo quiénes están. ¿Me ven? No, doctor. ¿Ahora me ven? Ahí sí, doctor. Ahora sí. Estaba la cámara y yo no los veo a ustedes, ¿no? Ahora sí los empiezo a ver. Ahí está. Ahí te veo, Mauricio, Gustavo, Carolina. A Belén no la veo, Daniel no la veo, Augusto no lo veo, Eric no lo veo, a Belén ahora sí la veo, a María Candelaria sí la veo, a Elio sí lo veo, a Eric ya lo vi, Augusto ahí sí lo veo, a Giselle, a Bruno, a Daniel no lo veo, Bruno está en el auto. Hola, profe. Bien. Bien, excelente. Rebeca y Natalia no lo veo. Vamos a empezar con la motora, a ver si lo puedo. Ahí lo ven a la... Sí, profe.
¿Ven todo? Bien. ¿Qué es el neumotórax? Es la presencia de aire en el espacio pleural. Ven que genera una suerte de la presencia de aire, colapso del pulmón, acá como vemos en esta diapo. Ven la apertura que se le produjo acá en una bleps o una bulla. Acá tenemos el pulmón normal, como se llena de aire, y esto obviamente puede generar el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Ahora ya se me clavo. Ahí está. Y cómo volvemos a la expansión normal es a través del drenaje pleural. ¿Ven cómo ingresa acá? Teóricamente tiene que ir más adentro, sale y se conecta a la campana bitubulada que tiene líquido. ¿Estamos? En este tubo que es más largo y hay un tubito más corto que por donde sale el aire. ¿Estamos? Y logramos la expansión pulmonar. Doctor, ¿Sí? ¿qué pasa si la sonda toca el parénquima pulmonar o hay alguna técnica para evitar eso? Claro, tenés que hacerlo con cuidado. Generalmente no tocas el parénquima porque como hay aire, y a la salida de aire ya te das cuenta que estás dentro de la cavidad pleural. ¿Me entendés? O sea que generalmente no rompes el pulmón, no te metes tan en... Vos, cuando abrís y haces la toracotomía mínima para poner el drenaje, metes el dedito primero y te das cuenta que estés en la cavidad. Para eso hay que hacer un entrenamiento, obviamente. Y al meter el dedito te das cuenta que está en la cavidad, pero no tocas nada. Y entonces estás seguro de la colocación. ¿Y cómo controlar la colocación después? Con una radiografía de control. Siempre dirigido el tubo, siempre dirigido hacia arriba, hacia la parte superior del tubo. El neumotórax es más frecuente en los hombres que en la mujer. Hay un pico predominante entre tercera y séptima década de la vida. Los neumotórax simples son los más frecuentes. Y obviamente cuando hay patologías crónicas, como enfermedades crónicas pulmonares, aumenta la posibilidad de neumotórax. El neumotórax simple representa el 55 al 60% del total de los pacientes, de los neumotórax, y tenemos varias clasificaciones. La primera es la etiológica, que los divide en espontáneo, en traumático y en iatrogénico. El espontáneo puede ser a su vez primario, que se da en un individuo sano, que seguramente tiene una patología congénita, que en general se deben a bleps o bullas pequeñitas, subpleurales. El secundario a enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones como neumonía, neoplasias como el cáncer de pulmón. El catamenial, que se debe a patologías relacionadas con la menstruación en la mujer, y a enfermedades misceláneas como por ejemplo el síndrome de Marfan. Los traumáticos pueden ser cerrados o abiertos, trauma cerrado del tórax o abierto penetrante, y los iatrogénicos se deben a punciones o algunos procedimientos médicos para diagnóstico, por ejemplo, de un derrame pleural o de un nódulo pulmonar que lo punzan para hacer una biopsia, o terapéuticos, por ejemplo, un neumotórax producto o secundario a una punción venosa central. Ya lo dijeron los que hicieron nutrición. ¿Cuáles son los síntomas? El dolor torácico, dolor en punta de costado, típico. El dolor puede ser una intensidad de acuerdo a la característica y al tamaño del neumotórax, acompañado de tos de tipo seca, de tipo irritativa, que es poco menos frecuente. La disnea o la falta de aire depende del grado de colapso pulmonar y de antecedentes previos, de si el paciente tiene, por ejemplo, una patología pulmonar previa, es decir, paciente que ya viene con disnea crónica, porque, por ejemplo, tiene una enfermedad pulmonar, obviamente que cualquier grado de colapso va a generar una disnea mucho más grave. Y si el paciente tiene disnea que va aumentando, cianosis y síntomas cardiovasculares correspondientes a disminución de la presión arterial, ¿no? Hipotensión, taquicardia y
y hay que evaluar o valorar la presencia del neumotórax hipertensivo. ¿Tá? El neumotórax hipertensivo se debe a un aumento progresivo del aire, de la presencia de aire en la cavidad pleural, que genera desplazamiento del mediastino, perdón, aumenta la presión sobre el sistema vena cava superior e inferior, que corresponde a la precarga. Una vez superado, disminuye ese drenaje de sangre hacia la cavidad pulmonar, y obviamente disminuye la precarga y genera una insuficiencia cardíaca y un shock de tipo cardiogénico. Por eso el cuadro es de hipotensión, shock. La clínica característica del neumotórax es la tríade de Gaillard, que se debe, aparte de los síntomas, en la semiología a una ausencia o disminución y ausencia de vibraciones bucales, hipersonalidad y disminución del murmullo vesicular en la auscultación. ¿Estamos? Del hemitórax afectado. Tríada de Gaillard. El diagnóstico obviamente lo hacemos a través de la clínica y después una radiografía que le vamos a pedir, radiografía de tórax de frente y perfil para identificar, o perfil derecho en general. Podemos hacer una radiografía de tórax en expiración forzada, esto cuando el neumotórax es pequeño, y una tomografía computada de tórax, pero esto solo si lo drenamos. Si ya lo drenamos, si ya lo hemos pedido drenar, podemos hacer el TAC, porque en general la tomografía se puede usar cuando la radiografía no es efectiva, no es evidente con la visualización del neumotórax, pero si se ve la radiografía no hace falta tomografía, salvo que vos lo drenes y quieras saber si la causa ha sido un bleps o una bulla. Ahora, el diagnóstico del neumotórax hipertensivo es clínico, no debemos hacer radiografía. ¿Estamos? El diagnóstico del neumotórax hipertensivo es clínico. Con la clínica, porque es una urgencia. ¿Estamos? Y a través de una urgencia y quizás una emergencia, porque produce un cuadro de disnea grave, con insuficiencia cardíaca y shock de tipo cardiogénico, lo que tenemos que hacer es volverlo normotensivo a través de una punción que la hacemos. Si ustedes palpan la línea hemiclavicular, caen, palpan la clavícula y van para abajo, caen en el segundo espacio intercostal. Y ahí tienen que punzar con una boca grueso hasta que salga el aire, van a ver que sale a presión. Va a soplar el aire. De esa manera que hacen el drenaje, lo vuelven normotensivo en el neumotórax. Y después terminan con la colocación de un drenaje pleural, como les expliqué al principio. La radiografía va a informarnos sobre el grado de colapso pulmonar, la existencia de adherencia, podemos ver adherencia de acuerdo a algunas cicatrices, si hay derrame pleural agregado o no, porque podemos ver hidroneumotórax, y otros datos que ayuden al diagnóstico, como por ejemplo, si hay opacidad a nivel parenquimatoso, si hay imágenes de cavernas, etc. Aparte de la clasificación etiológica al neumotórax, tenemos la clasificación fisiopatológica, que es el neumotórax simple y el hipertensivo. ¿Estamos? O sea, tenemos la clasificación etiológica, la clasificación fisiopatológica y la clasificación radiológica. Esta es la clasificación radiológica. ¿Estamos? Según la radiografía lo vamos a clasificar en grado 1 si nosotros marcamos una línea a través de la línea hemiclavicular. Grado 1 es si el borde pulmonar se encuentra entre la línea hemiclavicular y la pared torácica, el borde pulmonar, si lo vemos por acá, es un grado 1. El grado 2 es cuando el borde pulmonar se encuentra a nivel de la línea hemiclavicular. ¿Estamos? Grado 2.
El grado 3 es cuando el borde pulmonar se encuentra por dentro, entre el mediastino y la línea biclavicular, o sea, estaría por acá, el borde bien colapsado. Grado 3. Y el grado 4 es el colapso pulmonar total, completo, que queda como un muñón. Es decir, según la clasificación radiológica, el neumotórax lo clasificamos en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Esto no debe pasar, esto no, ¿por qué? Porque la clasificación el diagnóstico de neumotórax hipertensivo es clínico, no es radiológico. Si ustedes hacen radiografía de un neumotórax de tensión, van a ver estos signos, como es la desviación de la tráquea, el aplanamiento diafragmático y aumento de los espacios intercostales. Pero bueno, en general, lo ideal es no realizar esto. El neumotórax hipertensivo se produce debido al aumento progresivo de la presión. Acá. Aumento progresivo de la presión intratorácica. Debido a un efecto de válvula que se produce por dos razones. O que el aire entra por la parte externa a través de una pérdida de continuidad de la pared, ingresa el aire y después esta válvula cierra la salida. Obviamente que por acá sigue entrando el aire respirando, ¿no? Entonces, entra por acá y entra por acá, pero no sale. Y sale poco por acá. Termina superando el diámetro de la tráquea y, por supuesto, aumenta la presión y genera el neumotórax hipertensivo. También puede pasar que ingrese a través de una pequeña lesión a nivel del bronquio, fuente, sale el aire y esa válvula cierra nuevamente y no termina de generar la salida nuevamente. Entonces, los dos efectos valvulares que podemos tener, tanto en la pared como en el parénquima, a través de acá en el parénquima es un flap que se hace en la mucosa del bronquio, es decir, un flap significa que se desprende parte de la mucosa, entra el aire cuando uno inspira, y ese flap, ese desprendimiento de mucosa, es como que hace un tapón del bronquio fuente acá, y no sale el aire, ¿me entienden? Claro, entonces eso va aumentando progresivamente el aire dentro de la cavidad pleural, desvía la tráquea hacia el lado contralateral, presiona la vena cava inferior, la vena cava superior, disminuye la precarga, llega poca sangre al corazón y no tiene fuerza de salida, por eso hace una insuficiencia cardíaca aguda y termina, si no lo drenamos, en un paro en diástole. Entonces es una urgencia quirúrgica. Estas son algunas radiografías, ¿ven? Acá vemos el borde pulmonar, acá vemos trama, acá no vemos trama, está a nivel de la línea biclavicular, entonces es un grado 2. 2, perfecto. Acá vemos el borde, ven el muñoncito, este es un muñón. No hay trama, acá hay un aplanamiento del diafragma, aumento del espacio intercostal. Quizás acá esté, ven cómo está la tráquea acá desviada. Es un neumotórax grave este, porque está colapsado el pulmón, no voy a ser que sea hipertensivo en este caso. Ya tenemos que drenarlo. Acá está el borde pulmonar. ¿Qué grado sería? Por acá estaría la clavícula. ¿Qué grado sería ese? 2 también, creo. Entre 1 y 2. ¿Y acá? ¿Ven acá la diferencia? Ahí está el borde, acá hay trama y acá no hay trama. Ese es un grado 2. Acá hay una característica. Hay una adherencia, mira cómo tira ahí. Ahí está el borde superior, hay una bulla arriba. Y acá termina esta parte. Este es un grado 1, pero tenemos que drenar seguramente esta parte. Y quizá haya que poner un drenaje acá arriba, porque muchas veces esta adherencia no nos permite que... Si no vos drenas esto, se te va a expandir acá y te va a quedar esa bulla acá superior.
Hay que verlo bien, es un caso interesante. ¿Ven? Una adherencia puede ser, por ejemplo, que haya tenido una cicatriz por posneumónica. Esto es un gran colapso pulmonar. ¿Ven? ¿Eso ya sería un grado 4? Claro, esto es un grado 4. Y miren acá, de vuelta. Esta es una placa muy penetrada. Si bien es cierto, la tráquea no está desviada. Una placa, y acá está bastante colapsado el pulmón. Puede ser entre grado 3 y 4. Bueno, el espontáneo primario se da generalmente en individuos que no tienen enfermedades previas. Se debe a pequeños bleps o bullas, son como burbujas subpleurales que se rompen ante un esfuerzo, de esfuerzo físico, de tos, de estornudo. Es más frecuente en los hombres y esa es la edad a la cual se presenta. En general son longilíneos, son flacos, largos. Esta es una imagen toracoscópica de un pequeño bleps o bulla. Acá vemos el diafragma, acá vemos el pulmón, este es el diafragma, y cómo sale esta burbujita de aire que acá se rompe y pierde aire, obviamente, y genera un neumotórax. ¿Cómo lo clasificamos? Hay una clasificación macroscópica del neumotórax espontáneo en un estadio 1, que es un pulmón normal, sin evidencia de bleps ni bulla, o sea, no lo vas a ver. Para poder ver esto, tenés que hacer un TAC de tórax, siempre y cuando el pulmón esté expandido, si no, nunca. O una resonancia nuclear magnética, pero con el pulmón expandido. Si no, nunca lo vas a encontrar a los bleps y a los bullas. En general, son el 30-40%. El estadio 2, sin bleps ni bulla, pero con previas adherencias pleuropulmonares. Esto se ve por el esfuerzo de desgarro que producen estas adherencias y lastiman el parénquima, el 12 al 15% de los casos. El estadio 3 son bleps y bullas de hasta 2 centímetros, pequeñas, en general son congénitas, del 28 al 40%, y el estadio 4 son las grandes bullas, que esto está por ahí mezclado con el enfisema pulmonar. Se considera enfisema pulmonar. Claro, muchas veces son grandes bullas o grandes espacios pulmón, pero no llegan a ser congénitos, sino es un pulmón enfisematoso. Esto es una imagen de adherencias, ven, esta es la parte del pericardio y grandes adherencias pulmonares que pueden traccionar la pleura y desgarrar y romper. ¿Cuáles son las complicaciones evolutivas del neumotórax espontáneo? La pérdida persistente de aire con o sin expansión, es decir, que vos le colocas el drenaje y sigue perdiendo, sigue burbujeando la campana, sigue burbujeando. Es una complicación. En ese caso vos te tenés que plantear la cirugía. Si no expande, vos le conectás la aspiración, ¿te acuerdas como dije al principio? Una aspiración central y sigue burbujeando. Otra complicación es que el neumotórax simple se transforma en hipertensivo. Otra, que haga una ruptura del parénquima hacia el mediastino, es un neumomediastino, o sea, la presencia de aire en el mediastino. O que se complique con un hemotórax, ¿por qué? Porque se lastimó el parénquima o alguna adherencia. O que sea bilateral, es decir, que aparezca de los dos lados al mismo tiempo. Más raro que perro verde, pero al mismo tiempo. Y lo que pasa es que acá sí va a generar un grave problema de una disnea importante, una insuficiencia respiratoria grave. ¿Por qué? Porque los dos emitórax están afectados. El tratamiento en general, reposo y observación, lo hacemos cuando es muy pequeño, cuando es laminar. No se hace punciones, pero sí hacemos el drenaje pleural bajo trampa de agua, como les expliqué. ¿Ven? Con la campaña bitubulada colocamos el drenaje en el espacio intercostal entre línea axilar anterior y media, generalmente en el cuarto espacio intercostal entre axilar anterior y media. ¿Estamos?
Ahí abrimos, entramos el dedito con anestesia, ¿no? Hacemos la toracotomía mínima, disecamos los músculos intercostales por el borde superior de la costilla inferior, abrimos el tórax, abrimos la cavidad pleural, podemos empujar así, hacer un pequeño empujón con una pinza que esté con una punta roma. Ahí vemos que sale aire a presión, metemos el dedito, liberamos cualquier adherencia y con la misma pinza que entramos, colocamos el drenaje. Y lo conectamos bajo trampa de agua. Esto se ha dispuesto que no se haga más por cuestiones estéticas, salvo que no lo puedas hacer. Y lo ideal es hacer el cuarto espacio intercostal. Ahí está la técnica. Podría tener un mejor campo, ¿no? Pero miren, acá está la tetilla, baja, y ahí está el cuarto espacio intercostal. ¿Cómo está metiendo ahí el dedo? Ya abrió, obviamente. En este caso sí está mucho mejor, porque está con campo quirúrgico, y como con la misma pinza, el cirujano está usando, y guiándose por el dedito, el ingreso del tubo. ¿Estamos? ¿Qué puede pasar con ese drenaje? Que no expanda, falla la expansión. ¿Por qué? Porque falló la técnica, no lo pusiste bien, o sigue perdiendo, o sea, no cicatriza el parénquima y sigue perdiendo aire, o se tapa el bronquio por moco y no expande el pulmón en sí por un bloqueo de moco, lo que le produce atelectasia, tenés que aspirar por secreciones, o formación de un PIL. ¿Qué es un PIL? Es un engrosamiento de una pleura. Esto se hace cuando va más de 15 días con neumotoras, el paciente ya lleva varios días o más, o repetitivo, y claro, la pleura se vuelve gruesa por proceso inflamatorio crónico y no permite la expansión. Y esto termina en cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a expandir más. ¿Y cuándo operamos? En realidad cuando se complica, no de primera instancia. Y ahí hacemos la toracotomía amplia. Hoy por hoy tenemos la toracotomía video asistida. ¿Estamos? Ya no operamos por cirugía abierta tanto. ¿Qué hacemos en la cirugía abierta o en la toracotomía video asistida? En general, recomponer lo que no permite que se expanda ese pulmón a través de la resección de los blesos, las bullas, si son muy grandes, o también hacemos la obliteración del espacio pleural, es decir, lo que se llama decorticación. Le sacamos pedazos de pleura para que se pueda adherir, ¿eh? La pleura ya no sirve, entonces le sacamos pedazos o parches de pleura parietal para que se cicatrice la pleura visceral directamente al músculo de la cara interna de la cavidad torácica. ¿Cuándo tenemos que operar? Cuando hay, durante el primer episodio, cuando hay una fístula persistente, o sea, pierde aire a pesar de pusiste el tubo. Cuando hay un PIL pleural, lo dijimos. Cuando es bilateral, cuando el tubo tiene un neumotórax bilateral, ponemos el tubo de los dos lados, pero le decimos al paciente que de un lado se tiene que operar para disminuir la posibilidad de que recidive, de ese lado por lo menos. Porque un recidivante es peor para el paciente y hace una insuficiencia respiratoria aguda tremenda. Cuando hay un hemoneumotórax, en general postraumático, asociada a una bulla de moderado a gran tamaño, o por indicación socioeconómica, esto es importante, un paciente que viene del interior, es decir, de zonas rurales, que no tiene acceso al sistema de salud, se drena el neumotórax, pero se programa la cirugía para evitar que recidive, porque cuando recidiva, vuelvo a decir, es más grave, ¿no?
Si se trata de un segundo episodio neumotórax, tiene indicación de cirugía cuando la recurrencia es del mismo lado, ipsilateral, o tiene recurrencia contralateral después de un primer episodio. Es decir, hizo un neumotórax y vuelve recidiva, pero del otro lado. Lo drenamos, pero a ese lo tenemos que operar el último para evitar que vuelva recidiva. En cuanto a las vías de abordaje, es la toracotomía posterolateral, esa es una, se hace en el quinto espacio. O sea, la incisión, toracotomía posterolateral, de atrás hacia la parte lateral. Otra incisión puede hacer en forma vertical hasta la axila. Este es el hombro. Y se hace acá, así, vertical. Ahí están las costillas, de esta manera. Esta es el pectoral. Acá estaría el cuello. El otro pectoral. Es decir, que es una incisión vertical por debajo de la axila, es más estética, pero tiene poca visión, ¿no? Puede ser una toracotomía anterior, es decir, cuando es desde la región axilar hacia adelante. Esto lo hacemos más generalmente en trauma, porque nos permite irnos para el otro lado en caso de que necesitemos para ver la parte cardíaca. Y esto que ven acá se llama cirugía toracoscópica video asistida, es decir, la cirugía toracoscópica, o sea, con mini incisiones, se hace a través de trócares, y se ve viendo un televisor, así como la laparoscopia. Cirugía toracoscópica video asistida. ¿Qué hacemos? ¿Qué procedimientos podemos hacer? Sobre el parénquima, resecciones, o sea, segmentectomías, por ejemplo, segmentectomías, lobectomías, decorticaciones, que sean resecciones en parche de la pleura, cierre de fístula, acá hay que hacer una sutura, hay que tener un entrenamiento. Y sobre la pleura también podemos usar sustancias irritantes justamente para que se pueda adherir nuevamente los dos pleuras. Algunas sustancias irritantes que se puede usar es, por ejemplo, el talco. O irritación por frote, pleurectomía parietales, resecciones completas, pleura, eso es más raro. ¿Y cuáles son las complicaciones? Que vuelva a fallar. O que se presente enfisema subcutáneo, es decir, que haya salida de aire y que llene el espacio del subcutáneo, que es el tejido celular subcutáneo. Empiema, o sea, que haya una infección. Absceso de pared. Fístula broncopleural, es decir, que queda perdiendo y queda comunicado el bronquio con la herida. O que vuelva a hacerse un pilo, o sea, que se vuelva a engrosar por cuestiones de cicatriz. Porque cuando vos más operás y tocas, el proceso inflamatorio genera un pil pleural. Y esta es la explicación de por qué muchas veces decidimos operar un neumotórax, porque el porcentaje de recidiva baja al 2%. ¿Ves? Con un drenaje tenemos un porcentaje de recidiva del 20%. Y si es de los dos lados, uno tenemos que operar. ¿Por qué? Porque baja al 2% el porcentaje. Bueno, neumotórax secundario, las causas, habíamos dicho, todas las patologías que afecten, puede ser la vía aérea y el pulmón, como el EPOC, el asma, la fibrosis quística, o el intersticio pulmonar, como la tuberculosis, las neumonías, algunas infecciones micóticas, ya no las vemos, al neumocitis caridis, gracias a Dios, la hidatidosis, micosis, que estamos viendo poco. Hoy estamos viendo patologías virales, obviamente por el COVID, hemos visto neumotórax por COVID, neumplasias como el carcinoma broncogénico, las metástasis que son más frecuentes, el catamenial dijimos que está adosado a la endometriosis, son focos de endometriosis pleurales que generan también hemotórax, y algunas enfermedades misceláneas que traen aparejados trastornos de la surfactante, que es la enzima que nos permite que se expanda el pulmón, como el MARFAM,
y tienen alteraciones a nivel de la elastina y del colágeno, obviamente, como es el Marfan, algunas histiocytosis X, el colágeno y linfoangiomatosis. Son muy raras, pero para tenerlas en cuenta. Doctor, Te escucho. en la cirugía video asistida, ¿dónde se realizaba la incisión? ¿Por dónde se ingresa? La cirugía videoasistida se hace en pequeñas incisiones a nivel de la región entre la línea axilar anterior y media, a través de pequeñas incisiones, el cuarto o quinto espacio intercostal, pero para que ingrese el trocar nada más, por donde va a pasar la cámara. Haces una incisión a este espacio, acá, y después podés, por ejemplo, hacer otra para que ingrese una pinza o un instrumento. Pero te sirve una cámara que vos vas viendo un televisor y vas trabajando, no haces una incisión y operas directamente, ¿entendés? Se hacen algunos cuando entren a rotar, van a poder ver. Vamos, ¿qué hora es? 7:15, profe. Les voy a dar hemotórax y ya me conecto con los chicos de... Chicos de... ¿Cómo es? Emergente. Bueno, el hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Generalmente está asociado, obviamente, al trauma, ¿no? Cuanto más cantidad de sangre, más limitación tiene la función pulmonar y obviamente se genera un síndrome de distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria aguda y un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque hay sangre de más en la cavidad pleural. La cavidad pleural puede albergar hasta 1,5 litros de sangre. El 70 al 80% es de origen traumático y lo clasificamos de acuerdo a una radiografía, le tenemos que hacer la radiografía, y si nosotros vemos, ¿estamos? Hacemos la radiografía, el nivel de sangre es hasta, acá está el cuarto espacio intercostal, acá está el segundo espacio intercostal de los dos lados, ¿está? El nivel de sangre es por debajo del espacio intercostal, vamos a ver opaco así, es un grado 1. Si está entre el cuarto y el segundo espacio intercostal, opaco, hay opacidad, es un grado 2. Y si tiene por encima, o sea, está todo velado, es un grado 3. Obviamente que acá tenemos 500, acá es 1000 y a 1500 centímetros cúbicos de sangre. En general siempre hay un antecedente de trauma. Aunque las causas pueden ser espontáneas o provocadas. Las espontáneas son más raras, pero puede ser por rupturas de adherencias pleurales ante un esfuerzo, o un tumor que se drena hacia la cavidad pleural sangrado, cáncer, o bullas que se complican y hacen un hemotórax o hemoneumotórax, aneurismas arteriales de arterias parietales, una malformación congénita que termina generando una perforación, una salida de sangre hacia la cavidad pleural u otros. Y provocado puede ser traumático, que es más frecuente, puede ser una complicación postoperatoria, una cirugía previa, el tórax, o iatrogénico, en general producido por ejemplo, punción venosa central. ¿Está? Acá ven en esta imagen una lesión en este nivel, producto de una fractura. Vamos a ver si podemos. Sangrado, este sería un neumotórax grado 3 a 4. Obviamente lo colocamos al drenaje, también en el quinto. Cuando se trata de hemotórax, usamos un espacio más abajo, quinto. Siempre dirigido hacia la cavidad hacia arriba, y obviamente el drenaje sale a una trampa de agua siempre,
como lo hicimos con el neumotórax. Ven acá la opacidad que genera. ¿Qué grado sería este? Acá está la primera costilla, la segunda costilla, la tercera costilla, la cuarta costilla. ¿Qué grado tendríamos acá? Miren cómo está desviándose ya la tráquea acá, chicos. ¿Sería un grado 2? Sería un grado 2, sí, exactamente. Acá hay que colocar el drenaje y drenar el hemotórax. Bueno. ¿Qué características tiene acá esta imagen? Que tiene un nivel hidroaéreo. Entonces, si hay nivel hidroaéreo, hay un hemoneumotórax. Si ustedes ampliamos la imagen, vamos a ver acá que por acá va el borde pulmonar. Ahí está. Todavía no domino mi tablet. Y acá ven que hay líquido. Entonces es un hemoneumotórax. Se pierde la relación que hay en el costo diafragmático. Eso hay que drenarlo, obviamente. El tratamiento del grado 1, del hemotórax grado 1, es conducta expectante y se hace una punción. Acá sí hacemos punción y aspiración. En general es más frecuente la evaluación de cómo evoluciona el trauma. Y el drenaje pleural se hace si aumenta. Si vos lo evacuaste y el paciente está hemodinámicamente bien, no se toca. El grado 2 sí hay que drenarlo. Hay que hacer un drenaje pleural bajo trampa de agua con un monitoreo del débito. Es decir, tenemos que estar permanentemente viendo el débito para ver si lo tenemos que operar. Si vos tenés que tiene más de 200, 150, 200 centímetros cúbicos durante las próximas 5 horas, o 400 centímetros cúbicos de débito en una hora, hay que evaluar la necesidad de toracotomía. La toracotomía exploradora o toracoscopía, dependiendo si la toracoscopía si el paciente está hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente inestable, se abre el tórax. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tenés es más seguro el manejo del paciente. El grado 3 es drenaje, hay que drenar primero, y si el paciente no responde hemodinámicamente, operar. ¿Da? ¿Por qué? Porque es un sangrado mucho más importante. En caso de que esté estable la toracoscopía, no a todos le hacemos toracoscopía. Cuando hay bastante sangre, abrimos el tórax. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía? Que se vuelva a coagular lo que quede de sangre ahí y se termina infectando, generando un empiema pleural. Damos pus, eso significa, o que genera lo que se llama un encarcelamiento pulmonar o una paquipleura, es decir, una cicatriz. Esto cuando ya pasa más de 20 días. Es decir, queda el coágulo que genera un proceso inflamatorio, que genera una cicatriz, que engrosa la pleura, que termina, por ejemplo, calcificándose, y obviamente es una pleura que no va a permitir la expansión pulmonar y tener que reintervenir el paciente. ¿Estamos? Profe, en el caso del hemoneumotórax, ¿se pone un solo drenaje? ¿Sí? Sí. El hemoneumotórax, el mismo drenaje va a sacar el aire y la sangre. Es decir, vos te vas a dar cuenta si es necesario, según el monitoreo que vos hagas del paciente. Y ver la causa, ¿no? ¿Qué causa tienes? Bien. Van a estudiar empiema para la próxima y abdomen agudo, así vamos avanzando. ¿Estamos? ¿Cómo le está yendo a los prácticos? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí, Bueno, profe. díganle a los docentes o al docente, al doctor Paliza, que si hay pacientes con patología torácica, para que se los muestre. Vean el drenaje pleural. ¿Estamos? Y avancemos sobre abdomen agudo. Yo ya voy a hablar con él. ¿Está? Bueno, Doc, el lunes que viene vemos abdomen agudo, ¿no? ¿Con ustedes? Sí, estudio. Bueno, listo. Clasificación, características de cada uno, causas y definición, obviamente.
¿Estamos? Bueno, doctor, muchas Bueno. gracias. Paso con los otros chicos. Nos vemos. Disculpen la Gracias, tiempo. doctor. Estudio. Chao. Chao, profe.